Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. ¿Cómo están hoy? Espero que listísimos para una buena dosis de drama, porque hoy, amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta analizar las idas y venidas de nuestros personajes favoritos de las telenovelas turcas, sus romances, sus dramas, todo el chismecito, ¿verdad? Y hoy, en particular, vamos a hablar de un tema que siempre da de qué hablar, la traición. Pero no cualquier traición, no. Hoy vamos a destripar la traición que sufrió Neslihan, sí, la Neslihan que todos conocemos y amamos, o quizás no tanto después de esto, ya verán. Y lo más impactante de todo, es quién está detrás de esta puñalada trapera, Burak. Burak, en serio. ¿Quién lo vio venir? Vamos a desentrañar todos los detalles de esta trama, desde las señales que quizás pasamos por alto, hasta las consecuencias devastadoras que esta traición tendrá en la vida de Neslihan. Prepárense porque vamos a necesitar pañuelos, palomitas y sobre todo, muchísima paciencia para entender la retorcida mente de Burak. Pero antes de empezar con este bombazo, quiero recordarles que si son tan adictos al drama turco como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al pie del cañón, listos para traerles las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, el chisme más jugoso del panorama turco. Así que suscríbete ya, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Bien, ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque esto se va a poner feo. Como les decía, hoy vamos a hablar de la traición de Burak a Neslihan. Y créanme, cuando digo traición, lo digo en mayúsculas, con negritas y subrayado. No es una simple discusión, no es un malentendido, es una traición en toda regla. Para entender la magnitud de este golpe bajo, primero tenemos que recordar un poco la relación entre Neslihan y Burak. A primera vista, parecían la pareja perfecta, ¿no les parece? Él, un hombre aparentemente exitoso, encantador, siempre atento a las necesidades de ella. Ella, una mujer fuerte e independiente, pero que también buscaba el amor y la estabilidad en una relación. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Salidas románticas, regalos sorpresa, promesas de un futuro juntos, el típico cuento de hadas que todos soñamos vivir. Pero como bien sabemos en las telenovelas turcas, la felicidad nunca dura mucho. Siempre hay una sombra acechando, un secreto oculto, una tercera persona en discordia, y en este caso, todas las anteriores juntas. Las primeras señales de que algo no andaba bien empezaron a aparecer de forma sutil. Burak empezó a estar más distante, más ocupado con excusas vagas sobre el trabajo o compromisos importantes. Neslihan, con su intuición femenina, empezó a sospechar que algo raro estaba pasando. Intentó hablar con él, preguntarle directamente si había algún problema, pero Burak siempre lo negaba, minimizando sus preocupaciones y asegurándole que todo estaba bien. Pero claro, cuando un hombre empieza a actuar de forma extraña, generalmente es porque algo está ocultando. Y en el caso de Burak, ese algo era otra mujer. Sí, señores y señoras, Burak estaba engañando a Neslihan. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No se trata simplemente de una infidelidad cualquiera, no. La mujer con la que Burak engañaba a Neslihan era su mejor amiga. Imagínense el nivel de traición. No solo la engañaba con otra mujer, sino que lo hacía con alguien a quien Neslihan consideraba una hermana, alguien en quien confiaba ciegamente. Se contaban todos sus secretos, compartían risas, lágrimas, incluso se apoyaban mutuamente en los momentos más difíciles. Eran inseparables. Se llamaba Elif, la mejor amiga. Desde la infancia ambas habían construido un vínculo inquebrantable, o eso creía Neslihan. Elif siempre había estado presente, celebrando sus logros y brindándole consuelo en sus fracasos. Neslihan, en su inocencia, jamás imaginó que la persona a la que más quería en el mundo sería capaz de semejante bajeza. La amistad, ese valor tan preciado, se convertía en una daga envenenada, clavada directamente en su corazón. ¿Se pueden imaginar el dolor, la rabia, la decepción que sintió Neslihan al descubrir la verdad? Yo creo que ni siquiera podemos hacernos una idea. Perder a la persona que amas, saber que te ha estado mintiendo y engañando durante meses, y encima descubrir que lo ha hecho con tu mejor amiga, es una puñalada directa al corazón. No solo es el engaño amoroso, sino la pérdida de la confianza,
la sensación de haber sido utilizada y manipulada por las dos personas que más amaba. El mundo de Neslihan se derrumbó ante sus ojos. La forma en que Neslihan descubrió la verdad es digna de una telenovela. Alguien cercano a ella, un amigo en común que conocía el secreto, le reveló la infidelidad de Burak y le mostró pruebas irrefutables. Fotos, mensajes, todo. No había forma de que Burak pudiera negarlo. Este amigo, llamado Mehmet, había sido testigo de los encuentros clandestinos entre Burak y Elif, y sintió la obligación moral de revelarle la verdad a Neslihan. Sabía que la estaba protegiendo de un futuro lleno de mentiras y dolor. Las fotos eran explícitas, tomadas en diferentes lugares y momentos. Los mensajes, llenos de promesas y afecto, no dejaban lugar a dudas. Neslihan, con el corazón destrozado, sintió que la traicionaban por partida doble. La incredulidad se mezcló con la rabia, y un torrente de lágrimas inundó su rostro. La verdad, cruel y despiadada, se abría paso a través de la venda que cubría sus ojos. Y aquí es donde llegamos a la reacción de Burak. ¿Se imaginan lo que hizo? ¿Se disculpó? ¿Rogó por su perdón? Pues no. Burak, con la cara más dura del mundo, negó todo al principio. Intentó manipular a Neslihan, haciéndole creer que estaba loca, que se estaba imaginando cosas, que todo era un malentendido. Le dijo que Mehmet estaba mintiendo, que las fotos eran falsas, que los mensajes habían sido manipulados. Burak era un maestro en el arte de la manipulación, y trató de utilizar todas sus armas para convencer a Neslihan de su inocencia. Pero claro, Neslihan no es tonta. Tenía las pruebas en la mano y no estaba dispuesta a dejarse engañar más. Confrontó a Burak con la verdad y al verse descubierto, no tuvo más remedio que admitir su infidelidad. Sin embargo, su admisión fue fría y calculadora. No mostró arrepentimiento ni remordimiento. Simplemente reconoció los hechos, como si se tratara de un error sin importancia. Pero lo peor de todo no fue la infidelidad en sí, sino la justificación que dio Burak. Según él, Neslihan era demasiado independiente, demasiado fuerte y él necesitaba sentirse hombre, necesitada por alguien. Patético. Culpar a la víctima de su propia traición es lo más bajo que se puede caer. Intentó hacerla sentir culpable, argumentando que su falta de vulnerabilidad lo había llevado a buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Obviamente Neslihan no aceptó sus excusas baratas. Lo echó de su vida de inmediato y terminó la relación de forma definitiva. Le dijo que no quería volver a verlo nunca más, que había perdido todo su respeto y admiración por él. La puerta se cerró para Burak, y Neslihan se preparó para enfrentar el dolor y la soledad que le esperaban. Y aquí es donde empieza el verdadero drama. Porque claro, Burak no se iba a quedar de brazos cruzados. Después de haber perdido a Neslihan, intentó recuperarla por todos los medios. La bombardeaba con mensajes, la llamaba constantemente, incluso se presentó en su casa para rogarle que lo perdonara. Le enviaba flores, regalos, cartas llenas de promesas vacías. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla, pero ya era demasiado tarde. Pero Neslihan, con toda la dignidad del mundo, se mantuvo firme en su decisión. No estaba dispuesta a perdonar una traición tan grande, no estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a un hombre que la había engañado y humillado de esa manera. Sabía que si lo perdonaba, estaría traicionándose a sí misma y condenándose a un futuro de dolor y desconfianza. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque la mejor amiga de Neslihan, la que se había involucrado con Burak, también intentó disculparse. Le juró a Neslihan que se había arrepentido, que había sido un error, que no sabía lo que estaba haciendo. Lloró, suplicó, le dijo que la amaba como a una hermana y que nunca quiso lastimarla. Pero Neslihan, con razón, no le creyó ni una palabra. ¿Cómo iba a confiar en alguien que la había traicionado de esa manera? La amistad entre ellas quedó completamente destruida y Neslihan decidió alejarse de ambas personas para siempre. No quería tener nada que ver con Burak ni con Elif. Necesitaba espacio para sanar, para reconstruir su vida y para aprender a confiar de nuevo. ¿Qué pasó después? Pues Burak, al ver que no podía recuperar a Neslihan, se fue hundiendo cada vez más. Perdió su trabajo, sus amigos, su reputación, al final, se quedó solo y sin nada. La traición lo consumió por dentro y la culpa lo atormentó día y noche. Se dio cuenta del daño que había causado,
pero ya era demasiado tarde para enmendar sus errores. En cuanto a la amiga de Neslihan, también sufrió las consecuencias de sus actos. Fue rechazada por la sociedad, criticada por todos y terminó pagando un alto precio por su traición. Su reputación quedó manchada para siempre y se convirtió en objeto de murmuraciones y juicios. La soledad la invadió y se arrepintió amargamente de haber cedido a la tentación. ¿Y Neslihan, qué fue de ella? Pues después de un tiempo de duelo y reflexión, logró superar la traición y reconstruir su vida. Se enfocó en su trabajo, en sus amigos, en sus pasiones, y al final encontró la felicidad que tanto merecía. Se convirtió en una mujer más fuerte y resiliente, aprendiendo a valorarse a sí misma y a proteger su corazón. Esta historia nos enseña una valiosa lección: la traición siempre tiene consecuencias. Tanto para el que la comete como para el que la sufre. Y aunque a veces pueda parecer que el traidor se sale con la suya, al final siempre termina pagando por sus actos. El karma, como dicen por ahí, siempre llega. Y sobre todo nos enseña la importancia de la lealtad y la honestidad en las relaciones. Porque sin confianza no hay amor, no hay amistad, no hay nada. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación, y cuando se rompe es muy difícil, si no imposible, reconstruirla. Esta historia también nos muestra la importancia de rodearnos de personas que nos amen y nos apoyen incondicionalmente. Amigos verdaderos, familiares que nos brinden su cariño y comprensión. En los momentos difíciles, son ellos los que nos ayudan a levantarnos y a seguir adelante. Y también nos enseña la importancia de la autoestima y el amor propio. Neslihan logró superar la traición porque se valoraba a sí misma y sabía que merecía ser amada y respetada. No permitió que la traición la definiera, sino que la utilizó como una oportunidad para crecer y convertirse en una mejor versión de sí misma. Y llegamos al final de este vídeo, mis chismosos. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la traición de Burak a Neslihan. Como ven, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de drama, pasión y, por supuesto, mucha traición. Hemos visto cómo una relación aparentemente perfecta puede desmoronarse por una infidelidad, y cómo las consecuencias de una traición pueden ser devastadoras para todos los involucrados. Analizamos las señales que quizás pasamos por alto, la impactante reacción de Burak y el proceso de superación de Neslihan. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo disfruté contándoselo. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la traición de Burak? ¿Se esperaban esta reacción? ¿Creen que Neslihan hizo bien en perdonarlo? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Elif merecía una segunda oportunidad? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Neslihan? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ya saben que aquí siempre estamos listos para traerles el mejor chisme turco. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Que tengan un día lleno de drama, pero del bueno. Adiós.